Explicar el método simplex. Aquí tenemos nuestro problema, que es un maximizar, y nuestras restricciones. Hay dos notas importantes para nuestras restricciones, que de acuerdo al signo, si es menor o igual, se le suma una variable de holgura, o si es mayor o igual, se le resta una variable de holgura. Después de esto hay que cambiarlo a su forma estándar, que sería z menos 2x1 más x2 menos x3 sujeto a 3x1 más x2 más x3, y aquí como el signo es menor o igual, se le suma una variable, sería más x4 igual a 6, y la siguiente sería x1 menos x2 más 2x3, se le suma otra variable de holgura por el signo, que sería más x5 igual a 1. La siguiente sería x1 más x2 menos x3, y el signo, como es menor o igual, se le suma otra variable, que sería más x6 igual. Tenemos nuestra forma estándar, tenemos que pasarlo a la gráfica, en donde aquí vamos a apuntar nuestras variables básicas, que sería z, x4, x5 y x6, que estas tres fueron las variables de holgura que se agregaron. Entonces las apuntamos, que sería z, x4, x5 y x6. Aquí donde está x1, x2, x3, x4, x5 y x6, vamos a agregar los valores que tienen. Por ejemplo, z tiene que en x1 es menos 2, en x2 es 1, en x3 es menos 1, x4, 5 y 6 no tenemos, por lo tanto ponemos 0, 0, 0, y el lado derecho ponemos 0. Para la x4 ponemos todos los valores que están aquí. En x1 tenemos que es 3, en x2 tenemos que es 1, en x3 tenemos que es 1, en x4 tenemos que es 1, 5 y 6 es 0, y el lado derecho tenemos que es 6. En la de x5 igual ponemos los valores, aquí sería 1, aquí sería menos 1, aquí serían 2, aquí en x4 sería 0, en x5 sería 1, en x6 sería 0, y como lado derecho tenemos que es un 1. Y por último, en x6, igual en x1 tenemos 1, en x2 tenemos 1, en x3 tenemos menos 1, en 4 no tenemos, en 5 tampoco, y en x6 tenemos lo que es 1. Y como al lado derecho tenemos lo que es 2. Entonces después de esto vamos a buscar nuestro pivote. En las columnas vamos a buscar el más negativo, que en este caso sería x1. Y en esta parte los vamos a dividir entre el resultado de aquí para saber cuál es el más negativo. Por ejemplo, el coeficiente mínimo, vamos a poner la división de lo que es el lado derecho junto con la columna de aquí. Por ejemplo, en el primero de x4 sería lo que es 6 entre 3. Tenemos como resultado que es 2. Al siguiente sería 1 entre 1. Tenemos que es 1. Y el siguiente sería 2 entre 1. Tenemos que es 2. Entonces de aquí buscamos el más negativo, que sería este. Entonces nuestro pivote sería este, entraría x1 y saldría x5. Ahora vamos a pasar nuestras siguientes variables básicas, que sería z, x4, y aquí como sale x5 entraría lo que es x1 y seguimos con x6. En este renglón, como base siempre tiene que estar 1, en este caso ya nos da el 1, así que todo el renglón lo pasamos tal cual está ahí, que sería 1, menos 1, 2, 0, 1, 0 y 1. Ahora esto los tenemos que hacer 0. Esto para hacerlo un poco más práctico lo podremos llamar como renglón 1, renglón 2
renglón 3 y renglón 4. Entonces, para hacer 0 tendríamos que hacer R1 más 2 R3, que sería menos 2 más 2 multiplicado por el renglón 3, que en este caso usaríamos ya este renglón, automáticamente nos daría 0. Con esta misma operación vamos a hacer lo que es todo el renglón para que nos den los resultados de menos 1, 3, 0, 2, 0 y 2. Al igual tenemos que hacerlo 0, por lo cual vamos a utilizar la operación que sería R2 menos 3 R3. Automáticamente haciendo la operación basándonos de este renglón nos daría 0. Entonces ya después de ahí tenemos que hacer esa misma operación para sacar los valores de aquí, que en este caso nos darían 4 menos 5, 1 menos 3, 0 y 3. Y respectivamente tendríamos que hacer lo mismo en X6. Para hacer 0 lo único que haríamos sería el renglón 4 menos el renglón 3. Automáticamente aquí nos da 0 y en los otros valores nos darían 2 menos 3, 0, menos 1, 1 y 1. Aquí acaba otra tabla, pero nuestro problema aún no acaba, porque el problema se acaba hasta que en Z o todos sean 0 o todos sean con números positivos. En cambio aquí tenemos aún un número negativo. Entonces seguimos trabajando ahora con y de este lado vamos a buscar cuál es el más negativo respecto al lado derecho, tomando en cuenta que los números negativos nunca se toman. Entonces usaríamos lo que es el 3 entre 4, que sería igual a 0.75, y usaríamos lo que es el 2, que sería 1 entre 2, pues es igual a 0.5. Entonces tenemos estos valores, escogemos el más negativo, que sería y como en también es el más negativo, entonces nuestro pivote sería 2. Entonces ahora vamos a pasar nuestras variables básicas, que serían z, x4, x1, y ahora x6 sale y entra lo que es x2. Entonces para hacer 1 pues lo único que podemos hacer es dividirlo entre 2. Al dividirlo entre 2 nos da 1. Entonces todo el renglón lo dividimos entre 2 y nos darían los siguientes resultados. Sería 0, menos 3 medios, 0, menos 1 medio, 1 medio y 1 medio. Una vez que ya tenemos ahora vamos a hacer ceros todos estos, que igual que en el paso anterior, meteríamos lo que sería, por ejemplo, aquí R3 más R4 para poder hacer 0 este valor, y ya después esta misma ecuación la usamos en todo el renglón para que nos den los siguientes resultados, que sería 1, 0, 5 cuartos, 0, 1 medio, 1 medio y 3 medios. Posteriormente tenemos que volver a hacer 0 el siguiente renglón que sigue, para lo cual utilizaríamos lo que es R2 menos 4 R4 para lograr hacer 0 y con esta misma ecuación hacemos para todo el renglón para que nos den los siguientes resultados, que sería 0, 1, 1, menos 1, menos 2 y menos 1. Y por último haríamos lo mismo para hacer 0 que en este caso utilizaríamos lo que es R1 más R4 y nos darían los siguientes valores, que sería 0, 0, 3 medios, 0, 3 medios, 1 medio y 5 medios. Y como ven, aquí en Z, que serían todos estos, ya no tenemos ningún valor negativo. Esto quiere decir que nuestro problema se acabó y estos serían nuestros resultados. Una forma de comprobarlo
sería sustituyendo los valores en lo que es z. Nuestra z dice que es 2x menos x2 más x3, entonces haríamos lo que es 2x1 menos x2 más x3. Entonces sustituimos valores. 2x1, aquí tenemos que x1 equivale a 3 medios, lo que sí significa que es 1.5. x2 equivale a 1 medio, que sería 0.5. Nuestra z dice que son 5 medios, entonces el valor sería 2.5. Y x4 tenemos que como valor sería menos 1. Entonces sustituimos los valores en x1, tenemos que es 1.5 menos x2, que es 0.5, más x3. Como no tenemos aquí x3, nuestro valor sería 0. Entonces al hacer esta operación nos da que z es igual a 2.5. Y esto sería todo.